Y bien, seguimos con el análisis de la sucesión. Ya analizamos la capacidad para testar, ahora vamos a estudiar la capacidad para heredar. Todas las personas tienen capacidad para heredar y no pueden ser privadas de ella de un modo absoluto, pero con relación a ciertas personas y a determinados bienes puede perderse la capacidad. Vamos a analizar cada uno de ellos y aquí los tenemos en la pantalla. Entonces, la capacidad para heredar la tiene toda persona, incluso los concebidos, pero se puede ser incapaz para heredar por estas causas: falta de personalidad, presunción de influencia contraria a la voluntad del testador, que lo vamos a analizar, renuncia o remoción de un cargo, causa de interés público, falta de reciprocidad internacional y por causa de delito. Vamos a empezar con la incapacidad para heredar por falta de personalidad. Los que no estén concebidos al tiempo de la muerte del autor de la sucesión, o bien los concebidos que no nazcan vivos y viables. Cuando se analiza en Introducción al estudio del derecho a los atributos de la personalidad, se nos enseña que la personalidad es la aptitud o idoneidad para ser titular de derechos y obligaciones. Y el Código Civil establece que la personalidad se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Pero desde el momento de que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para poder ser titular de ciertos derechos. Uno de ellos es poder ser nombrado en un testamento como heredero, pero está sujeto a una condición que el mismo Código Civil señala: que nazca vivo y viable. Es decir, tenemos que esperar a el alumbramiento y a ver si nació vivo y viable. Y es la misma ley la que señala en qué consiste el que se nazca vivo y viable, que es desprendido enteramente del seno materno, sea presentado vivo al registro civil o viva 24 horas. Esto en materia de sucesión, y aquí tenemos que ser un poco fríos. Por ejemplo, si el abuelo decidió dejar como su heredero a su nieto que aún no nace pero ya está concebido, entonces cabe la hipótesis de la ley, tendríamos que esperar a que nazca vivo y viable. Aquí muchas veces puede suceder que al momento del alumbramiento resulta que nació enfermo y que va a tener pocas horas de vida. Entonces, la disposición legal es muy clara. Para que se acredite la personalidad es necesario o que viva 24 horas o bien que sea presentado vivo al registro civil. Por lo que es necesario, si no va a alcanzar las 24 horas, asentar su existencia a través del registro civil. Que se expida el acta de nacimiento para efecto de tener constancia de que se adquirió la personalidad como consecuencia al lugar a la sucesión. Entonces, mínimo debe de estar concebido al momento de la muerte del autor de la sucesión. Por eso de repente lo que se ven en las historias ficticias, películas, telenovelas, que en su testamento dispuso que su heredero iba a ser el primer nieto que le nazca, pero si no están concebidos, en México al menos no se puede dar esta disposición, no tendría validez alguna y lógicamente que generaría la nulidad del testamento por el solo hecho de que si no se nombra en el testamento a otro como heredero, pues carece de personalidad. ¿Sí? Mínimo debe estar concebido al tiempo de la muerte del autor de la sucesión. Ahora bien, ¿será válida la disposición hecha a favor de los hijos que nacieren de ciertas y determinadas personas durante la vida del testador, aunque en el momento de hacer el testamento no estén concebidos? ¿A qué se refiere esto? Una cosa es cuando tú hiciste el testamento. A lo mejor el testamento lo elaboraste en el 2012, con la esperanza de que tus hijos te dieran nietos. Y cuando lo elaboraste en el 2012 todavía ninguno
de tus hijos, de tus 3 hijos, tenía hijos. Si tú falleces en el 2012, lógicamente que se va a decretar la nulidad por falta de personalidad, porque no, el heredero, el que designaste como heredero, pues no existe, ¿no? Y no tiene personalidad. Pero si tú dispusiste a través de testamento que iban a ser tus nietos los herederos, cuando lo hiciste no estaba todavía concebido ni siquiera alguno, pero falleces en el 2017 y ya para el 2017 tienes 1, 2 nietos. Entonces sí es aplicable la disposición testamentaria porque incluso ya están nacidos, ni siquiera concebidos. Es decir, aquí lo que se tiene que tomar en cuenta es que al momento del autor de la sucesión, los señalados en el testamento como herederos mínimo estén concebidos. Y si están concebidos todavía hay que esperar para ver si ha lugar o no a la sucesión de que nazcan vivos y viables. Acuérdense, esto es importante porque si nada más se nombró como heredero al que ahorita está concebido, tenemos que esperar a que cumpla con la disposición legal y si no llega a cumplir, no nace vivo y viable, entonces, y no se nombró en el testamento a otro u otros herederos o quienes lo sustituyeran, entonces procede la apertura de la sucesión legítima, porque nos quedamos sin la materia testamentaria y entonces habría lugar a la sucesión legítima, donde entrarían más personas a disfrutar de la herencia. Entonces, por eso también es bueno conocer estas cuestiones. Ahora bien, esto en cuanto a las personas físicas. ¿Qué pasa con respecto de las personas morales? También hay disposición en la ley al respecto. Se señala que cuando una persona deje sus bienes para la creación, vía testamentaria, de una fundación con fines culturales, científicos, deportivos o de asistencia social, no podrá alegarse la falta de personalidad de ésta, porque se está disponiendo de los bienes precisamente para que con ellos se cree la fundación correspondiente, porque algunos muy vivos en materia de personas morales alegarían, hay falta de personalidad. No, pero la herencia se está disponiendo a través del testamento para un fin, que se cree una persona moral o jurídica con algún fin determinado. Entonces sí es posible. Para eso se dejó la herencia. Eso es pues la incapacidad para heredar tan solo por la primer causa, que es por falta de personalidad.